Muy buenas noches a todos. Estamos con María José Pizarro, es política colombiana, representante a la Cámara desde el año 2018 por la lista de los decentes. Es hija del ex candidato presidencial y líder del M19, el señor Carlos Pizarro León Gómez. Gracias por aceptar esta invitación, María José. No, a ti, Beto, gracias por abrir tu espacio para mí bueno, para mí y a todas las personas que te siguen, que son cantidades, también, pues, chévere que me hayas permitido llegar a ellos. Muchas Gracias. gracias. Gracias, María José. Pues quería charlar contigo, como te decía ahorita, off the record, desde hace mucho. Y pues María José es hija de alguien que lo apostó todo por la paz, por la vía democrática, después de luchar, pues en la vía armada y posteriormente pues asesinado por el Estado. Y pues quería hacer ese paralelo conmigo, que también soy hijo de un mayor de la policía asesinado. Y pues hasta el día de hoy, en el caso de mi papá, como en el tuyo, pues no hay ningún capturado ni sindicado por el hecho. Y pues siempre he dicho que no somos huérfanos de la guerra, somos hijos de esta, porque somos lo que quedó de esta. Indudablemente, pues esta guerra no se ha acabado, seguimos en la guerra. Y la primera pregunta que te quiero hacer, María José, es ¿por qué tan difícil la paz en Colombia? Pues bueno, yo pienso que nosotros primero no tenemos referentes de paz y los pocos referentes de construcción de paz que tenemos pues han sido asesinados. Entonces aquí ha prevalecido siempre el discurso del odio, de esos odios heredados, de la confrontación, de una confrontación que pasa de la confrontación de las ideas a la confrontación de las balas con una facilidad impresionante. Creo que tampoco hemos construido un discurso fuerte alrededor de la paz. ¿Por qué la paz podría ser algo absolutamente transformador para la sociedad colombiana? Y finalmente, porque hemos tenido unos personajes nefastos en la política que no han contribuido en nada a materializarlo. Primero han privado los intereses personales, han privado los intereses de ciertos sectores económicos y políticos, y ese pavor al cambio de la democracia permite que ellos se alíen hasta con el diablo, vamos a decirlo así, para, para, para mantenerse en el poder. Entonces son capaces de lo que sea con tal de mantenerse en el poder, y yo creo que esa ha sido como una constante y una tragedia. Sí, María José, aparte de la debilidad del Estado, la ausencia de este en varias regiones, la polarización, el problema de la posesión de la tierra, las desigualdades sociales, el narcotráfico, ¿crees que la venganza en un alto porcentaje es causante de la guerra en Colombia? ¿La venganza como tal? Sí, definitivamente. Cuando nosotros escuchamos las historias de nuestros padres, de nuestros abuelos, hasta de gente de nuestra generación, nosotros hemos heredado el odio, como te decía, y el odio es la gasolina para la guerra. Tú y yo, por ejemplo, podríamos haber montado, yo, por ejemplo, podría ser una comandante de la guerrilla en Colombia si a mí me hubiesen enseñado el camino de las armas y del odio, y ese habría podido ser mi destino. Nosotros, tú y yo, tú estás en los medios alternativos, digamos, en la confrontación ideológica, desde la información, etcétera. O sea, también reinventándote, y no elegiste montar un comando armado para buscar y asesinar a los que mataron a tu padre. Ni yo hice lo mismo. Hay otros que sí lo hacen. En mi criterio, Álvaro Uribe es una persona, por ejemplo, que no sé si es por el asesinato de su padre o no, a veces ya no los cuestionamos, pero es gente como que lleva el odio adentro, es incapaz de cuestionarse de una manera diferente, se mantiene en el unanimismo. Es la generación de nuestros padres, además, Álvaro Uribe. Pero si vamos a, a Carlos Castaño, fue capaz de montar un ejército paramilitar porque habían asesinado a su padre. Y si nos vamos a ver la historia de la gente de las FARC, por ejemplo, a su padre lo asesinaron, no fue un niño que llegó a la guerra muy joven, o había toda una violencia desmedida a su alrededor, y se van al bando, a uno, escogen un bando armado. Y definitivamente esa es nuevamente una constante y una tragedia. Pocos creo que hemos sido los que hemos decidido caminos diferentes, o los que no hemos tenido la obligación de hacerlo, porque la guerra en Colombia también se convirtió en una obligación
casi que para miles de personas de la generación nuestra. Y María José, por ejemplo, precisamente hoy hablaba con un periodista llamado Urias Velázquez, director de Cuarto de Hora, y él me decía que quería hacer una crónica conmigo en cuanto a que yo debería estar del otro lado del uribismo por ser hijo del establecimiento, básicamente porque crecí con esa educación castrense de la Policía Nacional, pero básicamente no, eso es, eso es el inverso. El inverso es tú ser víctima del Estado, y porque los policías que mueren en la guerra realmente no son héroes, son víctimas de los intereses de esos gordos corruptos que se encuentran arriba y mandan a la guerra a unas personas que realmente pues lo único que buscan en Colombia, producto de la desigualdad social, es básicamente una estabilidad. Y me decían eso, pero yo creo que no creo. Básicamente lo que yo creo es que cualquier víctima de la violencia lo único no quiere, que quiere es que su historia se repita. ¿Cómo entender desde un punto de vista cultural? Dicen también vagamente que la gente genéticamente en Colombia es violenta y que esa es una de las razones por las cuales nosotros somos así. ¿Tú crees eso, María José? Pues mira, frente a lo primero que comentabas, una anotación chiquita. Mi abuelo fue comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia y se crió y se educó también en la lógica castrense, en los cuarteles, o sea, el comandante máximo, fue almirante de la Marina de Guerra, fue delegado por Colombia ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington. Estamos hablando del más alto grado militar. Y fíjate cómo Abuelo mi por parte padre, de mamá, de abuelo papá, de papá, el papá de mi papá, papá de Carlos Pizarro. el papá de Carlos Pizarro, y por el lado de mi abuela paterna también, es decir, de ambos lados, mi abuelo, mi bisabuelo fue edecán de López Pumarejo y también venía de una larga tradición militar, etcétera, primos de mi abuela, fíjate tú. Entonces, y mi padre siempre sustentó su lucha revolucionaria en el ideario que le había legado mi padre, fíjate. Quiere decir que al interior de la fuerza castrense también hay un concepto del honor, de la democracia, del respeto por el enemigo. O sea, hay dos líneas también anterior de las filas castrenses, y yo creo que no siempre hemos reivindicado al militar honesto, al militar demócrata o al policía honesto y demócrata, que hay por montones. Y esto te lo cuento solo como una anécdota porque me parece pues interesante el civil entre tú y mi padre. Y por otro lado, para responderte a la segunda pregunta, o más bien para responderte a la pregunta que era, ahora se me olvidó. Era respecto a que Me la podría... genéticamente, ¿tú crees que existe, genéticamente o culturalmente existe algo en los colombianos que nos hace ser violentos? Claro está que esto es totalmente subjetivo, pero ¿crees que es así? Pues mira, William Ospina escribía en un ensayo que se llama América Mestiza, del por qué Latinoamérica tenía un comportamiento diferente. Y en algún momento él decía, por ejemplo, decía que nosotros somos fruto del esclavo que llegó, absolutamente violentado en el tránsito, desarraigado, con un español también muy violento, un europeo muy violento, porque eran personas que salían de las cárceles en unas condiciones muy difíciles o que no tenían nada que construir en Europa y eran capaces de lanzarse al vacío para llegar a un nuevo mundo, a reconstruir su vida. Y el indígena que fue masacrado, y en medio de todo eso, decía él, los hijos en América todos somos hijos o de un amor prohibido o de un amor forzado. Y yo estoy muy segura de que si nosotros ahondamos un poco más en ese tipo de reflexiones, vamos a entender por qué dentro de nosotros hay, digamos, como una vena distinta. También nosotros tenemos unos pueblos indígenas diferentes a los pueblos indígenas, por ejemplo, que habían en otros lugares del continente. México tenía los aztecas, Perú tenía los incas, y acabar con los imperios fue muchísimo más fácil. Si tú lees Ursúa o lees La Conquista de Colombia, vamos a ver cómo había un montón de pueblos muy violentos. Y si analizáramos cuáles fueron los pueblos africanos que llegaron a Colombia, muy seguramente vamos a poder entender por qué
fluye, o más bien dentro de nosotros hay como una sangre más combativa que tal vez los ecuatorianos, los peruanos. María José, ya cambiando un poco de tema, quería o preguntarte, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué significó para ti? Te decía que he leído un poco de tu historia y prácticamente naciste en el exilio, volviste a Colombia, posteriormente pasa lo de tu papá y te tienes que volver a exiliar. Creo que ahora es el momento que estás viviendo ha sido como el momento más, te puedo decir, tranquilo de tu vida o cómo, qué significó para ti. Pues yo creo que cada momento ha sido muy distinto. Yo nací en unas circunstancias muy complejas. Era hija de dos militantes del movimiento 19 de abril, y yo nací en 1978, justo el año en el que el M se roba las armas y empieza del Cantón Norte y empieza una persecución terrible. Mis padres entran en la clandestinidad drástica, vamos a decirlo así, ese año. Yo tenía meses. Y los primeros años, recuerdo, no estaban mis padres y además ellos los detienen en el 79, entonces mis primeros años fue visitando a mi papá y a mi mamá en la cárcel. Mi madre estaba presa en la cárcel de mujeres de Bucaramanga y mi padre en La Picota. Y eso, pues yo creo que marcó definitivamente pues digamos como la infancia. Luego efectivamente estuve saliendo, había amenazas, persecuciones. Yo más que el exilio, porque siento que el exilio era un espacio tranquilo, por lo menos en términos de la seguridad personal, de poder hablar tranquilamente. Lo que sí sentí siempre fue pues digamos como una sensación de persecución y de miedo. Me daban miedo eh, decir quién era, no podíamos decir quiénes éramos. Yo tenía otra identidad, yo recuperé mi apellido a los 32 años, y poder, digamos, llamarme como yo era, hablar francamente, como decirle al mundo, pues, o por lo menos al entorno cercano, cuáles eran mis orígenes. Pues creo que fue algo que empezó a aflorar además en el exilio. Es cuando llego al exilio final. Antes había estado en Ecuador, en Cuba, en Francia, pero ya al final, el último en España, como que ahí me encontré con la memoria del exilio, de la diáspora colombiana, pero también la memoria que se construye en Cataluña, y eso empezó a cambiarme. Pero definitivamente fue una niñez completamente distinta a la que puede tener un niño que, no sé, vive una cotidianidad y una cierta tranquilidad. No puedo hacer valoraciones de otros términos, pero mi vida era completamente diferente a la de cualquier niño. María José, quería preguntarte, en esos años después de la muerte de tu papá, ¿tú recibiste el apoyo del Estado colombiano en algo? No, nada, ni siquiera para acceder a la justicia. Sencillamente no existimos más para el Estado colombiano, no hubo ningún apoyo, de nada. En un momento, Ernesto Samper, yo le escribí una carta, para pedirle hacer parte de las listas de reinserción en nombre de mi padre, y Ernesto Samper tuvo como el gesto de responder, pero más allá de eso no, y yo tampoco soy muy buena para pedir nada. Entonces era un deber del Estado, y de ahí en adelante me dediqué fue a reivindicar mi historia y mi memoria, y siento que hasta lo que se ha hecho en esos términos ha sido muy trabajado y ganado. No, a nosotros no nos regalan nada, no nos dan nada. Pues, María José, yo te cuento, yo siempre cuento algo anecdótico del día del entierro de mi papá y la gente cree que es un chiste, pero es real. Cuando mataron a mi papá, a nosotros nos trasladan en un avión hacia Barranquilla, nosotros vivíamos en Ibagué, y cuando íbamos de camino de la funeraria al cementerio, nos acompañaban una cantidad de carros de la policía, del acompañamiento, y cuando llegamos al cementerio, bueno, totalmente escoltados, un espectáculo, pues se puede decir, dantescamente bonito, contradictoriamente, pero apenas entierran a mi papá, a nosotros nos toca coger taxi hacia la casa, literalmente. Es de ahí, desde el entierro a mi papá, para qué significa ser huérfano de un oficial de la policía, implica un abandono total. Después de que matan a mi papá, no recibimos ningún apoyo, sino hasta los 2 años que por ley a nosotros nos toca una asignación
que fue hasta los 21 años y que era una asignación muy, muy bajita frente al tiempo que llevaba mi papá en la policía. Posteriormente, yo una vez crecí, me haces acordar mucho porque creo que le escribí cartas hasta Uribe, le escribía cartas, le decía, yo nací antiuribista, digo yo, pero siempre le mandaba cartas a Uribe pidiéndole por que apoyara a mi mamá, que apoyara a mi hermana, y siempre me ignoraron, siempre. Nunca tuve un apoyo por parte para estudiar, para nada, y eso que mi papá murió en actos especiales del servicio y por acción directa al enemigo, como lo dice un decreto del Ministerio de Defensa. Quería hacer ese paralelo en frente a que lo mismo que significa ser víctima de la violencia del contrario, porque estamos en una guerra que es ridículamente entre nosotros mismos, lo mismo que significa ser víctima de un bando es lo mismo que significa ser víctima del otro. Absolutamente igual. Para el Estado, las víctimas no importa si son de su propio bando o si son del otro, para el Estado las víctimas no valen nada. Entonces, por eso quería hacerte esa pregunta, porque muchas personas dicen que los huérfanos de la policía o de los militares, por ser de los que componen el Estado, pues gozan de privilegios frente a las víctimas del otro bando. Y realmente es igual, o diría yo, que es aún más patético. Entonces, es impresionante cómo el Estado se olvida de las víctimas, y tú lo sabes más porque trabajaste en el Centro de Memoria Histórica, ¿no? Sí, yo trabajé 5 años y precisamente en ese momento, bueno, un poco antes se daba la discusión sobre la ley cuando todavía no había sido promulgada y yo no quise hacer parte de la ley de víctimas y nunca he querido hacer parte del RUF, porque, por ejemplo, dentro de las filas de la insurgencia, muchas personas fueron torturadas, asesinadas, desaparecidas, abusadas sexualmente, y para ellas no existe la más mínima reparación, no existen en la ley de víctimas, ni siquiera son consideradas víctimas, ni ellas ni sus familiares, ¿sí? Y hasta que todos no seamos reconocidos en igualdad, yo no voy a ser parte de esa ley. Ahora, defiendo los intereses de las víctimas, no vamos detrás de 3 pesos, nosotros vamos detrás de verdad, de justicia, del derecho a la memoria que tiene la sociedad colombiana, pero todos creo que hemos padecido un olvido absoluto. Los soldados que perdieron a alguno de sus miembros en una mina antipersona, las personas desaparecidas, las víctimas de masacres, los soldados secuestrados, los guerrilleros torturados en las guarniciones militares o desaparecidos también fuera de combate. En fin, yo creo que aquí tenemos una realidad que no ha sido contada, tenemos una verdad de héroes que no son héroes y no son reconocidos como héroes, es decir, de héroes para afuera. Yo se lo dije el otro día en un debate que tuvimos en el Congreso, yo les dije, lo de ustedes es un discurso mentiroso, le dije a los del Centro Democrático, porque ustedes no defienden los intereses de la fuerza pública, ustedes los dejan abandonados una vez ya no sirven. Defender los intereses de todos, de los más vulnerables, de la gente que está en una condición, reconocer el valor inmenso que tiene, implica buscar unas mejores condiciones para ellos que ustedes no les brindan. No hay derecho a la educación ni para soldados, ni para guerrilleros, ni para campesinos. No hay derecho a la salud. Ustedes los defienden únicamente porque tiene un rédito político. A los comandantes, si acaso, pero al soldado de a pie no lo defienden y no lo protegen. Es al primero, al policía y al soldado de a pie, al que mandan a los juicios castrenses, ahí sí, a la justicia militar, para nunca juzgar la responsabilidad que tienen los altos mandos militares. Y básicamente es un error, y volvemos al mismo tema porque todo parece ser un círculo que se une en cuanto a que no recibo como víctima, no recibo apoyo del Estado, soy revictimizado, nadie me repara, nadie me pide perdón, hay injusticia, pues vuelvo al ciclo de la guerra involucrándome y me convierto, paso a ser víctima a victimario. Y perdón, básicamente eso es lo que pasa, y personas como tú y como yo, pues son de esas personas que se salen de ese círculo, que se salen de ese bucle y hacen lo contrario, y no hacen, por ejemplo, ponías el ejemplo perfecto, que era el de Álvaro Uribe Vélez. María José, ¿existe algún riesgo que vuelva a pasar lo mismo que pasó con tu papá, con algunos miembros del M-19 y también con los miembros de la UP en estos momentos?
Sí, pues yo creo que este país está lejos de desarmarse. Yo creo que nos estamos armando de manera desenfrenada. A mí me cuestiona mucho porque yo estoy en el Congreso de la República y mi padre debió estar en el Congreso de la República, pero cuando mi padre lo asesinaron tenía 38 años y vivía una realidad muy similar a la realidad que estamos viviendo tú y yo hoy, con circunstancias históricas distintas, se ha modernizado el mundo, él no conoció ni siquiera los celulares o el computador, nosotros sí, mira, puedes estar tú en donde estás y yo aquí y podemos tener una conversación. Él vivió claramente un mundo diferente, pero pero sus circunstancias de vida fueron muy similares. Él nunca pudo llegar. Él decía, es que en Colombia todo el mundo se arma y se está armando hasta los dientes. Nosotros somos los únicos que estamos proponiendo un discurso de paz e intentamos la paz de manera generosa esta generación también, es decir, la nuestra, la tuya y la mía, y nuevamente vemos cómo se nos escapa, se nos escapa de las manos la paz, es como algo etéreo que no logramos materializar y vuelven nuevamente los ciclos de la violencia en nuestro país. Definitivamente nosotros pues tenemos, yo creo que la responsabilidad y la vocación de evitar hasta el máximo que esto suceda, pero es muy triste ver lo que sucede con todos los que están siendo asesinados, líderes y lideresas sociales que tienen nuestra edad, Beto, que no son, que hacen parte de esta generación. Entonces es como Úrsula Iguarán, ¿no? Que decía, el tiempo está dando vueltas en círculos, pues yo creo que nosotros ojalá logremos romper con esa espiral de violencia. Lo tenemos difícil y le pondremos todo el empeño y la gente no debe pensar nunca que asumiremos una conducta distinta a esa, pero definitivamente Colombia está volviendo a los ciclos de la violencia. Estamos caminando por el filo de la navaja. En cualquier momento esto vuelve a una degradación total. María José, sobre el tema de tu papá, la última pregunta. 5 días antes de cumplirse los 20 años de muerte de Carlos Pizarro, la fiscalía declaró el homicidio de tu papá como delito de lesa humanidad. Una pregunta va a ser un análisis mío, ya que el delito de mi papá no fue declarado de lesa humanidad. ¿Es injusto vivir siempre con la zozobra que no se va a avanzar más de lo hecho? ¿O era mejor definitivamente que se cumpliera el tiempo y que todo quedara así? No, para mí, que la justicia siga, porque tiene posibilidad de seguir cuestionando y de seguir poniendo en evidencia algo que no hicieron y no hicieron bien. Nosotros tuvimos, voy a decir, yo no sé si es una suerte o no, pero esa declaratoria no la peleamos hasta el final porque permitía que siguiésemos cuestionando la irresponsabilidad que ha tenido el Estado colombiano por acción y por omisión. Es decir, ellos tienen responsabilidad en el asesinato y tienen una responsabilidad en la omisión, que es precisamente lo que también se omite en el caso de tu padre y de miles, de miles. Si nosotros nos callamos, si nosotros no luchamos eh, por esa declaratoria de lesa humanidad, no habremos hecho nada, porque a través del caso nuestro salen múltiples verdades y es posible cuestionar miles de cosas, así otros casos no hayan sido declarados crímenes de lesa humanidad. Pero cuando nosotros aceptamos ese reto, hablamos por millones, hablamos por miles y millones de personas que no tuvieron acceso a esa posibilidad y que los crímenes de sus familiares quedan en la impunidad, como está el nuestro. El nuestro también está en la impunidad, no porque esté declarado sea un crimen de lesa humanidad, avanza. Sencillamente no prescribe, pero no avanza, que es otro mecanismo para la impunidad. Sí, creo que el caso es totalmente diferente, puesto que ustedes lucharon inteligentemente por, digamos, alargar el tiempo o perpetuarlo para que este siguiera la investigación. Lo mío fue una guerra, en cambio, contra el tiempo, porque desde el principio sabía que nunca lo iban a declarar de lesa humanidad y perdí. El 23 de abril del 2014 se prescribió el crimen de mi papá. La fiscalía nunca actuó, nunca lo volvió a abrir. Es un caso que siempre estuvo archivado en una fiscalía en Medellín y que, bueno, a mí me alegra en todo caso, María José, que nosotros estemos del lado de la paz,
porque para mí el perdón no es condicional a que yo lo tenga que dar porque me lo pidan. Creo que el perdón básicamente no es para el victimario, sino para uno mismo. Yo perdono al que mató a mi papá si no sepa quién fue. Y yo creo que básicamente de esa manera curamos nuestra alma. Y creo que es lo que también entiendo que tú has hecho y que lo que quieres es salir adelante o cómo lo sientes tú. Pues bueno, a mí me preguntaban hace años, me decían, precisamente había una reflexión sobre el perdón, y es algo de lo que he oído muchas versiones o apreciaciones Y es muy de subjetivo. muchas organizaciones de víctimas. Lo que he entendido yo es que el perdón es, como tú dices, personal. Yo decido si perdono o no, pero hay algo que compartimos tú y yo, por ejemplo, y es que tú y yo no sabemos qué perdonar ni a quién. ¿Sí? Entonces, pues perdonamos, sí, claro que perdonamos y nos hemos reconciliado con el país, que es diferente. Nosotros no caminamos con la bandera del odio, no promovemos la guerra. Tú y yo nos reconciliamos con el país y queremos perdonar, pero no nos lo permiten porque no nos dicen a quién, ni por qué, ni qué, ni dónde, nada. Tú y yo no sabemos nada, absolutamente nada. Tenemos ideas de algunas responsabilidades, pero nadie ha venido a decirnos, me perdonas. Es como si tú y yo fuéramos pareja y nos amáramos profundamente y tú cometes una infidelidad y me dices, mi amor, quiero que me perdones por esto. Yo te puedo decir, sí, te perdono o no, pero tú me estás pidiendo perdón y yo sé que te voy a perdonar. Esa es algo, digamos, que a mí me ha confrontado mucho el perdón. Yo tengo toda la disposición. El problema es que quién. Sí. Por lo demás, con la sociedad y con el país, la reconciliación está, claro que sí. Gracias, María José, por compartir tu experiencia con nosotros. Quería ya hablar del tema de María José Pizarro como tal, de la hija del legado. Estuve muy leyendo historia antes de entrevistarte, pero no quiero, digamos, concentrarme en el tema de tu papá porque tú eres el legado, tú eres lo que ahora va a emprender el proyecto. Y quería preguntarte sobre el tema de los varios proyectos que tú has emprendido, como el tema de la eutanasia, el tema del derecho al Internet, el tema de la comunidad lactante, la protección a las mujeres, la lucha por el medio ambiente. Eh, Creo que desde las pocas ahorita parlamentarias que tienen de verdad una vocación de servicio para lo cual fueron electas, eres tú. Y pues de parte de muchos colombianos, pues me siento representado y te quiero felicitar por eso. Pero ¿qué tan duro es luchar en el Congreso cuando se es minoría? Pues yo la verdad no me imaginé que iba a ser tan estéril el trabajo en términos de que luchas, gritas, pataleas, pero los éxitos son mínimos porque los demás responden a unas lógicas diferentes. Obviamente que hay colegas con los que trabajamos mucho, además hay un tema generacional que, por ejemplo, en Cámara sí nos ha hermanado de una manera diferente. Tú ves el comportamiento de nosotros en Cámara es distinto al comportamiento en Senado, porque siento que hay una generación allá, nosotros como que somos la nueva camada y pues andamos como en una dinámica muy nuestra que yo creo que debemos proteger como el agua para respirar realmente la dinámica en Cámara, porque es la reinvención de la política o del relacionamiento político. Ahora, las perdemos todas, eso sí, pero hacemos uno de ellos, son 100 de ellos, porque realmente tenemos como ese espíritu y como muy claras las ideas. Yo llegué con una propuesta, yo soy una artista, soy una mujer que se ha hecho a sí misma, yo no nací en cuna de oro, la gente piensa que porque soy hija de un candidato presidencial, pues mejor dicho, las tenía todas solucionadas, y no, yo me hice a mí misma, y soy hija más del comandante guerrillero que del candidato, soy hija de un poco de la mixtura de esas dos historias,
y heredo un legado y eso me da una responsabilidad mayor porque muchas veces los focos están puestos, tengo más acceso a cosas que otros que están en lo local y que hacen un trabajo impresionante no tienen acceso. Voy a decirte, Abel David Jaramillo, León Freddy, Wilmer, bueno, Feliciano, están dándose unas luchas impresionantes en sus territorios y no tienen acceso tan fácil a hacer visible la lucha tan impresionante que han dado. Entonces yo creo que a veces eso es una ventaja, pero también es una responsabilidad mayor. Yo llego con dos principios. El primero, un pie en la calle y un pie en el Congreso. El segundo, mi curul no es mía, la curul no es mía, no es de María José Pizarro, es una curul de todos y está puesta a disposición de la gente. Y la gente que quiera trabajar puede llamar, puede buscarnos y las puertas están abiertas siempre para trabajar en conjunto, no para dar favores, no para hacer favores políticos, no, para que trabajemos. Y a partir de esa construcción nos vamos queriendo el uno al otro, nos vamos conquistando, pero es en el trabajo que nos queremos. Y la tercera es que nosotros vamos con un principio de que no es la política del yo. Yo no quiero que sea la política de María José Pizarro, sino la política del nosotros, de la que construimos conjuntamente, la que nos soñamos, en la que nos acompañamos y caminamos juntos. Yo a veces necesito que me defiendan y a veces la gente también necesita que la defiendan y la cuiden. Entonces nos cuidamos entre todos y seguro yo sé camino y ojalá pueda llegar al Senado en las próximas elecciones, pero ojalá sea con la condición de que lleguen 10 o 15 cámaras regionales, que nosotros abramos el camino para que llegue otra gente y al Senado también. Ese es, pues, digamos, como un principio en la vida y si nosotros somos más comunitarios, más colectivos y menos individualistas, muy seguramente vamos a sumar y a sumar y a sumar. Y así debe ser. El próximo Congreso tenemos que ser mayoría. Esas son las elecciones más importantes para poderle ayudar al próximo Ejecutivo a de verdad cambiar el país. Porque todo se resume a veces la lucha en sacar a Uribe del poder y creo que no existe una analogía tan mala que responsabilizar a Uribe de todos los males del poder. Uribe es un hijo, un engendro del sistema, que es el que realmente tenemos que cambiar. Y eso se tiene que dar con la mayoría en el próximo Congreso. De pronto nos vemos por allá, María José. Mentira, ¿no? Ay, de una, anímate. No, conmigo de una. Ya, no. María José, ¿cómo va el tema de la renta básica? Comentábamos ahorita, comparábamos con otros países que poner el dinero en la gente a circular, eso es lo que reactiva la economía, lo que reactiva a los grandes empresarios. No hay necesidad de darles exenciones, no hay necesidad de quitarles impuestos, no, poniendo la plata en la gente, en la calle, que es la que compra, la que aumenta el consumo, la producción, la que pone a consumir colombiano para colombiano, de esa manera es que se reactiva la economía. ¿Por qué el gobierno no acude a la lógica y no aprueba la renta básica, que es una lucha que está llevando? Pues yo también vivo sorprendida, no entiendo cómo piensan. Yo entiendo que reactivar la economía no es solamente, digamos que hay que reactivarlo todo, digámoslo así. Y que la economía no es solo la micro, sino que también hay una macroeconomía. El problema es que es cuando tú le das prevalencia a los grandes poderes económicos, a las grandes plataformas por encima de la gente, por encima de la microeconomía, de la economía cotidiana de las personas, pues tiene resultados tan nefastos como el día sin IVA. El día sin IVA es el reflejo de cómo este gobierno se está pensando la reactivación. Si pensaran en la renta básica, empezaría a circular el capital y a través de ese consumo, de millones de consumos pequeños en nuestro país podríamos obtener muchísimo más y además protegeríamos la vida de la gente porque no la estamos lanzando y mandando al matadero. Ahora, primero no nos quieren dar el rédito, nosotros lo propusimos y no nos quieren dar el rédito y van a ser capaces de inventarse lo mismo pero con otro nombre con tal de que no salga de un acuerdo entre nosotros. Es decir, que ellos ahí develan otro interés y es que tienen cero capacidad de negociación y que desconocen a la mitad de la población que no votó por ellos
que no votó por ellos y que está con nosotros y por lo tanto estaría de acuerdo. Ellos desconocen a una parte de la población, responden solamente a los intereses de esas grandes plataformas y por lo tanto deciden no priorizar la vida de la gente, sino que lo que quieren es un poco, a veces da la impresión de que quieren deshacerse un poco de las personas que nos sirven, de los trabajadores informales, de las personas adultos mayores, de las personas que tienen que salir cada día a trabajar. Y es un poco la lógica del mercado la que ellas imponen o la que ellos imponen para salir a flote con esta pandemia. Y eso de necesitamos miles de personas que trabajen en la esclavitud para poder solventar la economía de unos pocos. Y fíjate tú que según el último informe de Intermon Oxfam, ahí los grandes mega ricos del continente se han enriquecido, han casi que duplicado sus fortunas. Eso es una tragedia. Y está vista la forma en la que ellos están manejando esta pandemia y la forma tan irrespetuosa en la que ellos conciben a sus conciudadanos. Así es. María José, en cuanto al tema de los proyectos que se impulsan y cómo es el manejo dentro del Congreso, yo sé que te refieres un poco al manejo de la sensatez política. Si un proyecto es bueno, pero es impulsado por la oposición, se entiende que la bancada del gobierno nunca lo va a votar. Pero esa misma sensatez es al revés. Si ustedes ven que el gobierno está algún congresista del Centro Democrático, de Cambio Radical, radicó un proyecto que le sirve a la población, ¿ustedes tienen esa sensatez política también para apoyarlo? ¿O eso es lo que falta en el Congreso? No, sí lo apoyamos. Y si tú ves las votaciones nuestras, votamos muchas veces a favor proyectos de ley que quien los presenta son sensatos y pueden aportar en algo a la sociedad colombiana. Nosotros sí lo hacemos. Ellos, pues salvo las leyes de honores, creo que pocos proyectos de ley nos pasan ahí y son capaces de hacerlo con algunas personas más de centro, pero una vez llega un proyecto de izquierda, un proyecto nuestro, ¿verdad? Lo bloquean y la mayoría, hemos presentado yo por lo menos 46 proyectos de ley y pocos ven la luz al final de cada periodo legislativo. Exacto. María José, ya para un poco cambiar el tema y finalizar el tema coyuntural que estamos viviendo en estos momentos, ¿tú crees que la salida para el tema que estamos viviendo, para este conflicto de polarización, es el sometimiento de Uribe a la JEP? Porque ¿para qué Uribe en la cárcel? Yo me puedo pensar, pues Uribe en la cárcel sí, él merece estar en la cárcel porque la impunidad no solamente ha sido para las FARC, nos quejamos de que las FARC están en el Congreso sin pagar un solo día de cárcel, pero también vemos a Uribe en el Congreso sin pagar un día de cárcel. Pero entonces, en razón de llegar a un acuerdo y acabar con la polarización y llegar a una verdadera paz, ¿tú crees que, o me das tu idea, te estoy brindando la mía, la pregunta, que es el sometimiento de Uribe a la JEP, ¿sería una buena salida? Pues mira, un poco respondería lo mismo si él tiene voluntad real de aportarle a la verdad. El problema es que Álvaro Uribe no ha tenido en toda su historia voluntad real de aportarle a la verdad. Él tiene una responsabilidad inmensa y eso no lo digo yo. Y hay otros expresidentes que también la tienen y ninguno ha tenido, pocos, creo que, no sé, el único que he visto pasar por la Comisión de la Verdad ha sido a Samper, si no estoy mal, creo que es el único. El resto no ha tenido la voluntad de aportarle absolutamente nada, ni sus ministros tampoco. Y ese es el problema, la JEP está y existe cuando hay voluntad real de aportar. Si Álvaro Uribe decide aportar, pues creo que lo hará muchísimo mejor, o no necesitamos prisiones eternas, lo que necesitamos es la verdad en este país, pero mucho me temo que él esa voluntad no la tiene. Y entonces, tristemente, su destino va a ser la justicia ordinaria y va a sufrir ojalá, en mi criterio, ojalá llegáramos al día en que nosotros viéramos un resultado igual al del Perú con Fujimori. Fíjate, que tampoco tuvo voluntad de aportar ni a voluntad a la verdad. Todo dependerá de él, pero no por las reacciones que hemos visto hoy, ayer, en los medios, pues yo creo que el Centro Democrático no tiene la capacidad de reinventarse, de proponerle al país salidas diferentes.
Yo siempre he creído que sería un acto muy valeroso del expresidente Juan Manuel Santos presentarse a la JEP, porque de esa manera sí sería una verdadera voluntad de paz en cuanto a que él perteneció al gobierno de Álvaro Uribe Vélez y fue él el que impulsó la paz. Creo que con él arrastraría a Uribe a la JEP. Creo que esa sería una salida importante. Pero María José, ¿tú piensas que Colombia se encuentra a puertas de una guerra civil como nos han venido amenazando los medios alternativos? Claramente ayer Vicky Dávila sacó una columna diciendo que posiblemente se iba a recrudecer la violencia. ¿Tú qué crees de esos chantajes que le están haciendo a la justicia y ese miedo que están sembrando en la sociedad? Pues es que es precisamente lo que hacen sistemáticamente. Este país está más que preparado para la paz. La sociedad colombiana y las nuevas generaciones no aceptamos otro destino diferente a la paz. Es la generación de ellos. Son ellos los que nos quieren devolver a los ciclos de la violencia, a los ciclos de la guerra. Nosotros no debemos tenerle miedo a andar por caminos diferentes. En este país el silencio, en este país la guerra ha sido la eterna historia. Cuando andamos un camino diferente es cuando intentamos la paz. La paz sí es absolutamente innovadora. Ahí sí que no sabemos qué nos vamos a encontrar. Ese es el renacer de la sociedad colombiana. Y ellos lo hacen porque tienen miedos personales. Por eso empiezan a meter miedo a la guerra, a la confrontación, a la guerra civil. Eh, pero no creo que esa vaya a ser la realidad. En el momento en el que se empiece a hablar y la gente empiece a comprender, muy seguramente vamos a obtener un resultado completamente diferente al que nos esperamos, pero el resultado que ellos prevén para poder mantener el estado actual de las cosas es cuando empiezan a meter el miedo, cuando empiezan a inculcarle a la gente que es preferible el estado de guerra que tenemos al que tendríamos. Cuando nosotros ya pisamos fondo, hace décadas que pisamos fondo. Nosotros hemos ido reciclando una violencia y una violencia degradada, pero no fue más violenta la historia del paramilitarismo en Colombia que la guerra, que la guerra entre liberales y conservadores. No fue mucho menos violenta. Lo que pasa es que la historia entre liberales y liberales y conservadores no se contó nunca. Esa es la diferencia. María José, desde hace más de 20 años, la sociedad nota una extraña alianza macabra entre los hechos violentos de las FARC y el uribismo. Cada acto violento que tenía las FARC hace más de 15, 20 años, el uribismo pues ahí legitimaba su afán de recrudecer esa guerra. ¿Crees que ahorita el combustible del uribismo podría ser la negación de las FARC para reconocer algunos crímenes? ¿Tú crees que las FARC ahorita en estos momentos tienen voluntad real? ¿No crees que ellos están contribuyendo a ese discurso del uribismo? Yo pienso que como todo hay sectores dentro de las FARC que tienen una voluntad. Nosotros no podemos negar que hay miles de combatientes que se han comprometido, otros miles que se han desencantado y otros miles que nunca estuvieron comprometidos con la paz. Seguramente ese, digamos, la tragedia del ser humano, vamos a decirlo de esa manera. Como hay algunos dentro del Centro Democrático y hasta dentro del uribismo, personas seguidoras del uribismo o hasta militantes del Centro Democrático que antes no creían en la paz y han venido cambiando sus posiciones, eso también lo vemos. ¿En serio? Yo no creo, no conozco a ninguno. No, fíjate que hay una persona, César Eugenio Martínez, que fue muy famoso en estos días porque propuso cerrar el Congreso y Daniel lo sacó que sin camiseta, no sé si tú te acuerdas. Ah, sí, 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 sí. Pues él ha tenido unas posiciones muy demócratas al interior de su propio partido. Me da tristeza lo que ha sucedido en esta virtualidad porque empezó a sacar como otras posturas que yo no le conocía, pero han existido actitudes muy demócratas. Por ejemplo, la relación entre él y Omar de Jesús Restrepo de las FARC es una relación sana y hasta a veces enternecedora, ¿no? En discusiones internas, y hay reflexiones por parte de ellos. También, o sea, ellos tampoco son un uniforme solamente, dentro de ellos hay diferencias y hay matices, y si nosotros queremos la paz y la reconciliación, tenemos que aprender a ver
y a entender que hay gente que piensa diferente a nosotros, que pensamos distinto, pero que no por eso el debate tiene que ser un debate armado y una confrontación sangrienta. Eso, virulenta, voy a decir, más que sangrienta, es como virulenta. No, a la larga luego se responde a distintas lógicas y ahí es cuando nos enfrentamos, pero nosotros deberíamos tal vez cultivar a veces más eso, pero independientemente de eso, lo que yo creo es que nosotros no estamos destinados a odiarnos y a confrontarnos eternamente. Lo que tenemos que entender es que tenemos dos visiones de país diferentes y lo que ellos tienen que entender, es decir, los sectores que han gobernado eternamente este país, es que otros pueden llegar a intentarlo, que no hay que tenerle miedo a la democracia, que no hay que tenerle miedo a las urnas, que no es comprando votos, que no es con el dinero del narco ni con los dineros corruptos como van a perpetuarse en el poder. Lástima que lo hayan hecho, pero tal vez habrían ganado muchísimo más si se hubiesen medido en democracia. Y si dejaran que otros sectores llegaran y probaran. Mira, Argentina fue un poco eso, ¿no? Yo creo que nos merecemos un destino diferente como país, definitivamente, y las nuevas generaciones no lo merecemos. De verdad hay que superar la lógica de la Guerra Fría y entender que hay otras formas de hacer política, y la Guerra Fría terminó en 1990. ¿Qué hacemos pensando como pensamos? Ahora, hay unas cosas que son innegociables para ellos y para nosotros, y es el modelo de país. Eso es lo que tenemos que defender con argumentos y con capacidad de proponerlo, de enamorar a la población, no de coartarla hasta el punto de que no seamos capaces de contarles la verdad o de contarles o de permitirles pensar por sí mismos solo para mantenernos nosotros en el poder eternamente. Así es, dijo Oscar Schindler, quien salva una vida ha salvado el mundo entero. Básicamente lo que nos deja, independientemente el acuerdo de paz, de las posturas que esté ahorita tomando, como lo dijiste tú, no es general, las FARC. Creo que este acuerdo de paz ha salvado la vida de miles de personas, no más. En los 8 años del gobierno de Uribe, el promedio de muertes de policías y militares era de 571 por año. Hoy ese promedio no alcanza los 120 y la mayoría son víctimas de violencia entre las ciudades, seguridad ciudadana, más no por conflicto interno armado. Aún continúa la guerra, es claro, aún continúa los problemas en el área rural, en el Catatumbo, en el Cauca, pero podemos, como tú lo dijiste, este país, los jóvenes, la nueva generación, ya no soporta más un país en guerra y no lo vamos a tolerar más. Y ese es el mensaje que quiero mandarles a todos ustedes que están viendo este video. Y pues muchísimas gracias, María José, por haber compartido conmigo tu experiencia. Para mí es gratificante. Quería también contarle mi experiencia a los demás y hacer un paralelo entre tu vida y lo que ha sido la mía, pero la conclusión es una sola. La paz es el único camino. Gracias, María José. No, a ti, Beto, qué maravilla, de verdad que me hayas invitado y de verdad cuentan conmigo siempre. A todas las personas que nos siguieron en las redes sociales, agradecerles y ojalá les hayamos dejado una pequeña lección de vida y muchas reflexiones para inventarnos caminos distintos, originales, para que no le tengamos miedo a saltar al vacío. Entonces, de verdad, gracias por el espacio, un abrazo inmenso y siempre que lo necesitas, que quieras, vamos a estar aquí. Ojalá ustedes se animen a ir a la política porque necesitamos respaldo y necesitamos más allá. Aquí estamos, ya estamos haciendo política. Gracias, María José. Un gran beso, un gran Gracias. abrazo. Cuídate mucho. Chao, María José. Chao, chao.